Verlos desde aquí. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Están muy serios hoy. Sonríanle a su vecino. Fíjense que mientras estaba ahí alabando a Dios, me recordaba los tiempos del COVID, donde esos tiempos pues de alguna manera nos pusieron un poco tímidos al estar en la iglesia. Nos pusieron tímidos, es decir, a mantener como esa distancia y no quizá nos acostumbramos a ese distanciamiento y la verdad es que tan bonito estar en la casa de Dios y tan bonito compartir. Veíamos allá a los niños danzando y qué bonito ver esto de nuevo. Quizá es algo que nos están modelando, nos están explicando los niños para que también nosotros retomemos esa alegría, ese júbilo, ese gozo de danzar delante de la presencia de Dios. No seamos tímidos en ese sentido y retomemos, lo hacíamos antes. Antes pasábamos, orábamos, danzábamos, brincábamos, si usted quiere, pero ahí estábamos delante de la presencia de Dios y bueno, gracias a Dios el COVID ya se acabó. Así que tenemos esa libertad de nuevo de gozarnos todos juntos ante la presencia de Dios. Así que yo lo quiero motivar para que se vaya usted mentalizando a que el COVID ya se terminó y que podemos de nuevo abrazarnos, podemos de nuevo compartir y tener esa cercanía que podemos tener aquí en nuestra iglesia y dejar que el Espíritu de Dios pues se mueva con esa libertad en nuestros corazones principalmente. Amén. Como siempre, vamos a decir nuestra declaración de fe y por favor quiero que diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que el Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Amén. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son perfectos y Dios hace que los planes de Él se cumplan con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Vamos a continuar estudiando la historia, o mejor dicho, el primer libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel, pues, vamos hoy a leer el capítulo 8. O vamos a narrar la historia. Es una historia y es un poco densa, así que algunas partes no las voy a leer como tal en la Biblia porque si no se me van a aburrir. Así que voy a narrar algunas, pero en esta historia hay algo que a mí me llama la atención y debo decir que parte de lo que voy a predicar el día de hoy es lo que me motivó precisamente a estudiar esta historia. Y es que los planes de Dios son perfectos y Él hace que sus planes se cumplan. Los planes de Dios, Él pone personas, Él pone situaciones, Él nos lleva de alguna manera, digamos, en el camino y si nosotros nos pretendemos desviar, pues Él nos empuja para allá y si queremos, nos pasamos mucho, Él nos regresa de nuevo y nos lleva de alguna manera sostenidos y con ciertas murallas para que nos mantengamos en el camino que Él ha trazado para nosotros y que lleguemos a ese destino, a ese punto donde el plan de Dios, donde ese objetivo que Dios se trazó para cada uno de nosotros, pues se cumpla, se realice. Y vamos a ver ahora cómo nos dice el Señor a través de su palabra. Vale decir que Jeremías, el profeta Jeremías, cuando dice estas palabras para el pueblo de Israel, el profeta Jeremías lo dice en un contexto donde el pueblo de Israel había sido cautivo. Iba a decir cautivado, pero no fue cautivado, fue cautivo. Se lo llevaron a Babilonia y ellos estaban exiliados en Babilonia.
Y en esa situación donde ellos están exiliados en un país que no es el de ellos, donde están sufriendo, donde están teniendo pues dificultades, porque no están en su casa, digamos, no están en su tierra. Incluso el templo había sido destruido. Y aún ahí Dios les habla y les dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, para darles un futuro y una esperanza. A veces estamos nosotros pasando alguna prueba, alguna tribulación, algún problema cualquiera que sea, y aún ahí Dios nos dice hoy: yo tengo planes de bien para ustedes. Yo tengo una esperanza para ustedes. Yo tengo un buen futuro para ustedes. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En el capítulo 7 del primer libro de Samuel terminamos leyendo cómo Dios había hecho milagros, había hecho grandes cosas en el pueblo de Israel y cómo Él había librado a los israelitas de los filisteos y les había expulsado a sus enemigos de las tierras que les habían quitado a los israelitas, y Dios les había dado la victoria. Entonces el paso previo fue que el pueblo de Israel se arrepintió. Entonces, con el arrepentimiento vino tiempos de refrigerio de parte de Dios para los israelitas, y consecuencia de ello fue que Dios les dio la victoria. El capítulo 8 del primer libro de Samuel empieza con un reclamo de parte del pueblo de Israel a Samuel, e indirectamente un reclamo para Dios. Porque, y además, mejor dicho, digamos, entre el final del capítulo 7 y el inicio del capítulo 8, pues quizá transcurrieron mucho tiempo, quizá décadas, porque Samuel se termina narrando en el capítulo 7 que Samuel era una persona que recién empezaba a ejercer públicamente el sacerdocio. Y arranca el capítulo 8 diciendo que Samuel ya era viejo. Entonces estaba viejo y había pues instruido a sus hijos para que ellos retomaran, o mejor dicho, continuaran el sacerdocio de él. Pero, y aquí hay un pero, no nos gustan los peros, ¿verdad? Pero hay un pero. Los hijos de Samuel no necesariamente estaban caminando en los caminos que Samuel caminaba. Y entonces el pueblo de Israel, por supuesto, percibe esto, y también vale decir que el pueblo de Israel seguramente, porque habían pasado ya décadas, probablemente se había olvidado de los milagros que Dios había hecho en medio de ellos. Porque llegan con Samuel y le dicen: danos un rey. Y llegan a reclamarle y a Samuel y le dicen: danos un rey que nos gobierne. ¿Por qué? Porque ya estás viejito y resulta que tus hijos no están caminando en los caminos que tú habías caminado. Entonces, danos un rey que nos gobierne, así como tienen las demás naciones. Samuel, en esta parte, entiende, Samuel, un hombre espiritual, un hombre de Dios, entiende que el reclamo del pueblo de Israel no era un reclamo espiritual, más bien era un reclamo natural. Entonces él entiende que estaban rechazando la cobertura de Dios y querían de alguna manera romper esa relación que tenían los israelitas con Dios y tener una relación como los demás pueblos. Entonces, porque ellos le dicen: danos un rey que nos gobierne así como tienen las demás naciones. Y Samuel, al entender esto, que hay un trasfondo espiritual detrás, se enoja. Se enoja Samuel, y hay algo aquí bien interesante, y cuando leemos esta historia quizá podamos pasarla así como muy rápido por alto. Y resulta que dice: y Samuel se disgustó, se enojó. Esto está en la parte final, me parece, del versículo 7. Y dice: y Samuel se enojó, pero oró al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? Aquí, esta es una pequeña reflexión que yo me hacía cuando preparaba la enseñanza, y decía: ¡qué barbaridad, qué hombre de Dios!
porque él se enoja, entiende que hay un tema espiritual detrás, se enoja y lo siguiente que dice es, y entonces Samuel oró al Señor. Él no echó maldiciones, él no dijo nada. Él se enojó, entendió que había un tema espiritual de fondo y dijo, Señor, tu pueblo quiere alejarse de ti. Y él oró. Entonces, oremos, hermanos, cuando estamos enojados. Yo no sé si usted se enoja, pero yo sí. y la verdad es que cuando uno está enojado, la dosis de ansiedad, estrés y demás que hay detrás del enojo, la verdad es que le nubla a uno el pensamiento y le nubla a uno el actuar. Y cómo llegar o pasar de ese momento de enojo, de estrés, a un momento de decir, Señor, estoy enojado, mira qué está pasando. Y en este caso hay un enojo que está sucediendo que ni siquiera es un agravio porque Samuel no se enoja por sus hijos, él se enoja por el desprecio que le están haciendo al Señor. Y entonces ora al Señor. Es un tema difícil seguramente para todos, por supuesto para mí, pasar de ese enojo a decir, Señor, aquí estoy. Pero Samuel nos modela que se puede y además que debemos hacerlo. Del versículo, siempre en el capítulo 8, de los versículos 10 al 20, después de orar Samuel a Dios, Dios le dice, mira, hace lo que ellos están pidiendo. Pero, adviérteles que les va a pasar esto y esto. Es decir, si tienen un rey, ustedes quieren un rey, ok, entonces ¿saben qué? Van a tener que pagar impuestos. Va a haber servicio obligatorio. Y ¿sabe qué? Va a haber expropiación de tierras y de propiedades. Y les dice esto al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, no, nosotros queremos un rey. Tal nivel de obstinación, digamos, a veces nos puede, tal nivel de obstinación nos puede perjudicar. Nos puede perjudicar. Entonces, a pesar de las advertencias que le está diciendo Dios a través de Samuel al pueblo, el pueblo insiste. ¿Y qué se ve detrás de la reacción del pueblo de Israel? Se ve una inmadurez espiritual. Ellos querían ser como las demás naciones. ¿Qué significa esto de querer ser como las demás naciones? Yo meditaba en esto y decía, ¿cómo poder relacionar esto con mi vida? Y encontré una forma. ¿Y sabe cómo podemos nosotros estar pensando que queremos ser como las demás naciones? Es en el momento que nosotros dejamos de enfocarnos en Dios y empezamos a ver a las personas, estamos buscando ser como las demás naciones. ¿Y sabe qué más? Cuando nosotros empezamos a pensar, Señor, ¿cómo es posible que a mi vecino, que yo sé que está metido en rollos, o al menos yo creo que está metido en rollos, le va bien? Y a mí, que tan bueno que soy, o que yo creo que soy, a mí me va mal, Señor. Ahí estamos viendo a las naciones. Estamos dejando de ver lo que Dios quiere que veamos. Y es que quizá el vecino es bien pilas para hacer negocios y nosotros estamos pensando cosas. Quizá el vecino estudió un montón y ahora lo ascendieron y enhorabuena. Pero nosotros somos como muy fáciles para pensar a veces en que Dios o en que la gente, somos fáciles para ver al vecino, a las demás naciones, en lugar de levantar nuestros ojos y decir, Señor, aquí estoy. Yo sé que tus planes son perfectos, yo sé que tú tienes planes para mí. Yo sé que mi final, mi postrer estado va a ser mejor que mi primer estado. Tenemos que voltear a ver a Dios en lugar de ver a los demás.
Imagínese la clase de trato o contrato, perdón, sigo creciendo, hermanos. Imagínense la clase de trato que querían firmar o hacer los israelitas. ¿Qué piensa usted si va a una oficina legal con un abogado y el abogado así abiertamente le dice, mira, aquí está el contrato? El resumen del contrato es este. Tus hijos van a trabajar para tu acreedor. Ya no van a trabajar para ti. Tus mejores terrenos, tus mejores viñedos, tus mejores ganados van a ser para el acreedor. Ya no van a ser para ti. Vas a pagar un porcentaje de impuestos, además del diezmo, vas a pagar un porcentaje de impuestos a este acreedor. Y le empieza a numerar. La gente, tus empleados, la gente que trabaja para ti, ya no va a trabajar para ti, va a trabajar ahora para tu acreedor. Y encima, si te va mal y si te empezás a quejar, ¿sabes qué? Estás por tu cuenta. Yo no te voy a defender. Es más, nadie te va a defender. Firmaríamos un contrato así. Complejo, ¿verdad? Pero lo firmaron. Los israelitas lo firmaron. Y yo no sé qué contratos nosotros hemos firmado. En la jerga legal, en el vocabulario legal, esto se conoce como un contrato leonino. Es decir, donde todas las ventajas están para la contraparte y para mí están todas las desventajas. Con esta advertencia firmaríamos nosotros un contrato. En nuestro sano juicio yo creo que no. Pero a veces podemos estar cegados. Y podemos estar cegados porque estamos viendo al vecino y no estamos viendo a Dios. Porque estamos viendo a las demás naciones y no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. En contraparte, lo que Dios nos dice es todo lo contrario de estos ítems. En contraparte nos dice el Señor, tus hijos e hijas siguen siendo tus hijos y van a trabajar para ti. Van a estar en armonía, van a trabajar según sus reglas. Tus campos y viñedos van a seguir siendo tuyos. Nadie te los va a quitar. Es la contraparte, digamos. No vas a tener que pagar impuestos. Vale decir que el diezmo no es un impuesto. La gente que trabaja para ti, tus empleados, van a seguir trabajando para ti. Tranquilo. La contraparte. Y además, y quizá lo más importante, si te va mal, si cometes algún error o algún pecado y te arrepientes, yo te voy a escuchar. Yo te voy a escuchar. Cuando te vaya mal y levantes las manos, cuando te vaya mal y levantes tu mirada a Dios, cuando clames a mí, yo te voy a responder. Esa era la contraparte del trato. Y ese es el trato que Dios quiere hacer con nosotros. Ese es el trato que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En el capítulo 8 y los versículos del 21 al 22 dice, después de oír lo que el pueblo quería, Samuel lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Proverbios 26:4. El proverbista dice, no respondas al necio con igual necedad o tú mismo pasarás por uno. Aquí lo que vemos es la sabiduría de Dios. Es Dios siendo Dios. En estos versículos de Samuel 8, 21 y 22 vemos a Dios siendo Dios. Yo no voy a discutir con necios. Eso es lo que quieren, ahí lo tienen. Entonces es Dios siendo Dios, definitivamente. Posteriormente, en el capítulo 9, de los versículos del 1 al 6,
básicamente se narra la historia de Saúl y cómo pues Saúl era un joven apuesto, era muy alto, dice que sobrepasaba a todos de los hombros para arriba, o sea, se hacía notar él. Era muy parecido, además, era de la tribu de Benjamín y el padre se llamaba Quis. Dice que el padre lo manda a buscar unas burras que se le habían perdido. Y pues obediente Saúl va en busca de las burras, se lleva a su asistente, su colaborador, criado, dice las versiones de la Biblia, y en estos tiempos diríamos un asistente. Y llegan a varios territorios, van a varios lugares, no encuentran, empiezan a buscar por todos lados y no encuentran a las burras que se habían perdido. El resumen de estos versículos, podríamos decir que 1, se pierden las burras. 2, el criado, el asistente, le sugiere a Saúl que vayan a ver a un profeta, a un hombre de Dios. Entre paréntesis, yo me imaginaba cuando leía esto que el asistente de Saúl, pues como que hiciera las veces del Espíritu Santo susurrándole a Saúl qué es lo que tiene que hacer. Luego, pues ellos tienen un debate de, ok, vamos a ir a ver al profeta, pero no tenemos que llevarle. Y de nuevo, el asistente tiene provisión, él lleva dinero. Y él lleva, dice que llevaba un ciclo de plata. Entonces, él lleva provisión. El Espíritu Santo nos susurra, nos sugiere qué es lo que tenemos que hacer y además nos provee para que hagamos eso que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. Y por supuesto deciden ponerse en camino para buscar al profeta y pues Dios los va llevando, como les decía al principio, por aquí, por aquí, por acá, hasta ponerlos en el lugar que Dios quería. Los versículos 15 y 17 revelan cómo Dios le habla a Samuel. Días antes, esto pasa de manera separada. Por un lado, Dios está tratando con Saúl y por otro lado, Dios está hablándole al profeta. Entonces, días antes, en paralelo, digamos, pero sin uno saber del otro, Dios le dice a Samuel, te voy a mandar a un varón que vas a ungir como rey. Y después de que se encontraron, Dios le dice, le confirma a Samuel y le dice, Él es el que vas a ungir como rey. Entonces, después de ese encuentro, se narra en la Biblia cómo había ciertos honores preparados para Saúl y cómo pues le dan la mejor porción de la carne que estaba preparada para él. Pues lo tratan con honores, lo sientan a la cabecera de la mesa. Yo me imagino que Saúl se debió haber sentido raro. No sé qué pensarían ustedes, pero si de pronto llega a un lugar y cómo no pase y siéntese aquí y aquí está la mejor porción, pues creo que se sentirían un poco, todos pues nos sentiríamos un poco extraños, digamos, de a qué se debe todo esto, diríamos, ¿verdad? Y luego, después de que pasa toda esta situación con Samuel y Saúl, finalmente Samuel despide a Saúl, pero no lo despide, es decir, le dice, mira, ándate, pero no lo despide, simplemente le dice, ahí nos vemos, sino que le da ciertas instrucciones y le dice, cuando él se va, cerca de la tumba de Raquel verás a dos hombres, ellos te dirán, ya encontramos las burras que estabas buscando, pero tu padre está preocupado por ti. Cuando llegues al árbol, al gran árbol de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y otro 1 de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos. Es decir, Samuel le da instrucciones precisas a Saúl para que él pues continúe lo que Dios había planificado. Claro, Samuel pues hace todo lo que, o mejor dicho, Saúl hace todo lo que Samuel había dicho y por supuesto encuentra las señales que Samuel le había dicho y
Lo que me llama la atención, y esta es la parte que le decía, que me motivó a estudiar el libro de Samuel, y es que al alejarse Saúl de Samuel, al darse la vuelta para él emprender el camino, dice la palabra que Dios transformó el corazón de Saúl. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre él y su corazón fue mudado en otro hombre, dicen algunas versiones. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya en nuestro ser, nuestro corazón es mudado en otra persona. Nuestro corazón es transformado. Y como decía la pastora Isi en esta serie que continuaba sobre los dones y sobre los frutos, mejor dicho, del Espíritu, empezamos a tener esos frutos. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces empezamos a reflejar lo que Dios tiene dentro de nosotros. Y en el caso de Saúl, él empezó a profetizar. ¿Por qué? Porque había un espíritu, estaba el Espíritu Santo, estaba el Espíritu de Dios dentro de él, y él empezó a profetizar. Por supuesto, todas las señales se cumplieron, y después de que Samuel despidió a Saúl, le dijo, mira, en 3 días o en 7 días, no recuerdo ahorita, bajá a tal lado porque ahí nos vamos a reunir todo el pueblo. Y aquí pasa algo bien curioso. Y es que, por supuesto, todo pasó. Ellos se reunieron en Mizpa, todo el pueblo de Israel, para reunir, o para conversarles de la unción de Saúl como rey. Y mientras estaban reunidos en Mizpa, hay algo de nuevo, cómo Dios actúa de tal manera, porque ya Dios le había dicho a Samuel, mira Samuel, este es el hombre que vas a ungir como rey. Pero miren, pasa algo curioso. Están todas las tribus reunidas, y las tribus reunidas, no solo, Samuel no dijo, miren, Saúl es el que Dios eligió como rey. No. Hicieron un sorteo. Imagínense la fe de Samuel. La confianza en Dios de Samuel, porque hicieron un sorteo para elegir a quien Dios había seleccionado. Y eligen a la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín eligen al papá de Saúl. Y luego de la familia del papá de Saúl eligen a Saúl. O sea, Dios pone las cosas, Él hace que pasen las cosas. ¿Para qué? Para que sus planes se cumplan. Él nos ha dicho, nos ha dado palabra, nos ha dicho, vas a hacer esto, te voy a bendecir con esto, deja de hacer esto. Por supuesto, Dios también nos habla así. Lo que Él nos ha dicho se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y a pesar de nosotros, aunque a veces ni siquiera lo creamos o incluso lo ignoremos, Él es soberano de nuestras vidas. Él tiene el control y sus planes se van a cumplir. Se van a cumplir en el pueblo de Dios, pero se van a cumplir también en lo individual, en cada uno de nosotros. Dios tenía un plan para Saúl, y el plan que tenía para Saúl era que él fuera ungido como rey. Pero cada uno de nosotros tiene su propio plan. Y ese propio plan de cada uno de nosotros, Dios hará que se cumpla. Dios hará que se cumpla, porque Él hace que las cosas pasen. Él trae a las personas adecuadas. Él crea o permite situaciones. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Él, para que le busquemos, para que oremos, para que ayunemos. Él hace que las cosas pasen. Y nosotros, en consecuencia, pues deberíamos corresponderle. ¿Cómo le podemos corresponder? La verdad es que a Dios no le podemos dar nada, porque Él es el dueño de todo. Y es el dueño de nosotros, aunque a veces pensemos que no. A Él no le podemos dar nada, pero sí podemos agradecerle. Pero sí podemos honrarlo. Pero sí podemos buscar su presencia, sí podemos adorarlo. No porque Él lo necesite. Nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Él, cuando nos compró, cuando nos redimió, Él, me gusta pensar en que Él pasó 3 etapas.
Él sufrió en el alma. ¿Cómo sufrió en el alma? En el alma donde tenemos las emociones, donde tenemos el intelecto y la voluntad. Él sufrió ahí, ¿cómo? Dice que en el monte del Getsemaní Él incluso sudó sangre. ¿Se imaginan ustedes el nivel de estrés, el nivel de aflicción que Él estaba sintiendo en ese momento porque estaba llevando sus pecados y los míos? Y no solo los de nosotros, sino de todas las generaciones, de todo el mundo. Él estaba ahí. Él además sufrió también en carne. Él sufrió en el cuerpo. Fue torturado. Le salieron llagas en el cuerpo. Fue molido, dicen algunas versiones, cuando se habla de Él como cordero. Él sufrió en el cuerpo. ¿Y para qué sufrió en el cuerpo? Para llevar nuestras enfermedades, para llevar nuestras dolencias. ¿Para qué sufrió en el alma? Para hacernos libres, para darnos paz. Y por supuesto, Él luchó también en el espíritu. Narra la Biblia que Él bajó a lo más profundo de la tierra. No simplemente bajó. Él fue a vencer a la muerte en ese lugar. Él venció a la muerte. Y Él es el que intercede por nosotros. El que luchó por nosotros. El que tiene los planes. Él, el que merece toda la gloria. El que fue inmolado. Él es el que está de nuestro favor. Él es el que cambia nuestros corazones. Él, como lo cantábamos, a Él sea la gloria, a Él sea el honor. Saúl estaba haciendo lo que hacía. Él no tenía un plan, o quizás sí, no lo sé, pero él estaba haciendo su día a día, como nosotros, yendo a la iglesia, yendo a trabajar, visitando parientes, haciendo lo que hacía. Él ni siquiera estaba pensando, hoy voy a encontrarme con el profeta y mañana de la nada voy a ser rey de Israel. En sus planes no estaba eso. A él, el profeta, Dios lo toma por sorpresa. Y así nos puede tomar Dios también a nosotros. Hoy puede ser ese antes y después para cada uno de nosotros. Hoy puede ser esa visitación, ese momento, ese tiempo donde el objetivo, el plan perfecto de Dios para nuestras vidas se une con todo lo que ha pasado para que nosotros estemos el día de hoy acá. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Él es soberano. Quiero contarles rápidamente una pequeña anécdota. Cuando nosotros empezamos a venir a esta iglesia, previamente, con mi familia, habíamos buscado varias iglesias. Habíamos ido de verdad a varias iglesias porque estábamos buscando una iglesia donde pudiéramos servir, donde pudiéramos recibir, pero también donde nuestros hijos pudieran recibir. Y pues por la condición de David, pues teníamos que buscar una iglesia donde también hubiera un trato, donde se supiera tratar a nuestro hijo. Y fuimos a varias iglesias. En una de las iglesias a las que fuimos, incluso llegamos, lo llevamos con los niños y hablamos con la gente que servía ahí. Les dijimos, miren, les enseñamos cómo hacerlo. Nosotros podemos servir una vez al mes, pero también queremos estar en la iglesia porque queremos recibir. Y no nos entendieron. Entonces no pasó nada. Ya lo último que hicimos fue que empezamos a ir a la iglesia porque David empezó a estudiar en la asociación en Down, Guatemala, en ese tiempo. Y empezamos a ir a la iglesia porque nos dimos cuenta que justo en el colegio pues había una iglesia, y bueno, ¿por qué no venimos, verdad? Porque no estábamos yendo a ninguna. Empezamos a ir. Y de pronto, así, de la nada, pero Dios tiene planes, hermanos. De la nada digo yo, pero Dios tiene planes. Se acerca el pastor Alfredo y en el parqueo ahí de la iglesia un día, no recuerdo qué día, y me dice, mira, fíjate que hemos visto que recién estás empezando a venir a la iglesia. Sí, le digo yo. Y mira, y platicamos un rato ahí de varias cosas. Y me dice, mira, estamos pensando iniciar una nueva iglesia y va a estar en Nueva Montserrat y esto y lo otro. ¿Y te apuntás? Claro, le dije yo. Pero ¿sabes qué? Si me apunto yo quiero servir porque solo de ir, qué aburrido, le dije. y entonces así empezamos.
Y una parte, digamos, del tema, pero luego les hablaba que antes nos reuníamos, teníamos estudios los miércoles y eran bonitos. Y un miércoles, yo pues ya estaba por acá, estaba esperando allá afuera, y de repente entra el pastor Alfredo y me dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Y inmediatamente yo noté que tenía problemas en la garganta. Y me dice, estoy enfermo, me dice. Y sin pensarlo de verdad, hermanos, así como decimos por cortesía, si usted quiere, le digo al pastor, si querés yo predico, le dije. Y lo siguiente que el pastor dijo, está bien. Y yo dije, ¿qué hice? Mi bocota, dije yo. Y me tenía que decir que no. Pero resulta que me dijo que sí. Y bueno, faltaba como media hora para que empezara el servicio. Bueno, tenés media hora para prepararte y nos vemos. Y bueno, aquí me tienen. Aquí me tienen. Y debo decirles que estoy contento de predicar la palabra de Dios. Dios ha sido bueno. La misericordia de Dios es buena. Y personalmente quiero mantenerme escondido bajo la misericordia y la gracia de Dios. Dios es bueno, hermanos. Los israelitas, cerrando ese paréntesis, los israelitas querían deshacerse de la protección que Dios les había dado. Ellos en el desierto tenían esta columna de fuego y tenían estas nubes que los protegían de noche y de día, tenían el maná. Habían visto tantos milagros y aún así ellos como que se habían olvidado y querían pues deshacerse de esas cadenas que Dios tenía para, voy a decir cadenas, pero como diría uno de los salmistas contemporáneos nuestros, esas cadenas de amor que Él nos da para mantenernos y orientarnos, llevarnos a donde Él quiere. Así que yo lo que quiero hacer hoy es animarnos para que analicemos cómo está nuestra situación espiritual. Estamos viendo los vecinos, estamos viendo las naciones, estamos viendo cómo actúa el mundo, o estamos viendo para arriba, estamos buscando el favor, la misericordia, la gracia de Dios. Estamos buscando escondernos, aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Estamos buscando eso. Yo lo que quiero es precisamente retarnos para que nos enfoquemos en buscar a Dios, para que nos enfoquemos en servirle. Y es que servirle a Dios, por supuesto aquí en la iglesia también es servirle a Dios, pero servirle a Dios es todo el día, todos los días, hermanos. Todos los días. Estamos expuestos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En algún momento yo pensaba, cuando estaba trabajando en ciertas empresas, yo pensaba, ¡ala, qué difícil esta situación! Toda la gente tan con cierto ambiente que yo decía, no quiero y tal vez no es lo que Dios quiere que yo esté acá. Y de ahí me recordé que Daniel, el profeta Daniel, era el jefe de un montón de brujos. Entonces él estaba en un lugar tan complejo y tan complicado. Y aún así él servía a Dios. Aún así él servía a Dios. Saúl tuvo esta manera o esta ayuda, digamos, de parte del asistente que andaba con él, de que él le dijera, mira, vamos a buscar al profeta para que nos diga y nos ayude en dónde están las burras. Curioso, una situación que no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Se perdieron las burras y ya. Y hasta esa situación tan insignificante Dios utiliza para mover a Saúl hasta donde él lo quería. Hoy nosotros no tenemos un asistente. Sería irreverente decirle al Espíritu Santo asistente. Él no es nuestro asistente. Pero tenemos al Espíritu Santo aquí en la tierra que nos susurra qué es lo que Dios quiere.
Y mi oración es que el Espíritu Santo actúe y se mueva en medio de nosotros, por supuesto en medio de mí, para que Él pueda susurrarnos y que por supuesto que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón para que podamos escucharle, para que podamos rendirnos a Él, agradecerle. Y por supuesto tenemos al Señor Jesús, el mismo que fue inmolado, el mismo que fue sacrificado, el mismo que sufrió, el mismo que pagó nuestros pecados en la cruz. Él mismo intercede por nosotros. Los tenemos a ellos. Y por supuesto tenemos al Padre, tenemos su misericordia, tenemos su gran amor y sabemos que Él es soberano, que Él tiene el control de nuestras vidas. Aún en la rebeldía del pueblo, Dios tuvo misericordia y Saúl resultó favorecido. Aún estando nosotros en tinieblas, la luz de Dios viene y nos alumbra. Aún en estos tiempos, hermanos, el Espíritu Santo viene y la presencia de Dios viene. Y cuando viene, Él nos hace ver nuestros pecados. No son ideas suyas que se esté acordando de algo. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, es la presencia de Dios que le está diciendo, esto no estuvo bien, esto no está bien, arrepiéntete. Entonces, como predicaba la vez anterior sobre el tema de devolver el arca, cuando viene el arca, cuando viene la presencia de Dios y expone esas cosas malas que nosotros tenemos, no devolvamos el arca. Todo lo contrario, confesemos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que sean perdonados. ¿Para qué? Para que en lugar de devolver el arca y alejarnos de la presencia de Dios, busquemos a Dios y nos acerquemos más a Él. Porque eso es lo que Él quiere. No es que nos alejemos de Él, todo lo contrario. Si Él nos pone de manifiesto algunos pecados, pues lo que Él quiere es que nos arrepintamos, que busquemos arrepentimiento. Y por supuesto Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque cuando confesamos nuestros pecados y cuando buscamos ese arrepentimiento, o cuando nos arrepentimos y buscamos ese perdón de parte de Dios, no es que vayamos nosotros mismos al altar delante de Dios, sino que nosotros vamos y aquí está Dios, en medio está Jesús y su sacrificio y acá estamos nosotros. Entonces Dios no nos mira a nosotros, sino que mira el sacrificio que Jesús hizo. Él mira que Él ya nos compró, que Él ya pagó por nuestros pecados y dice, te perdono porque mi hijo ya pagó. Te perdono porque te has agarrado, te has escondido en el sacrificio, te has agarrado de Jesús. Por eso te perdono. Por eso es que tenemos que buscarlo a Él y no buscar en otras situaciones, no buscar consuelo por otro lado, sino en la palabra de Dios, en el sacrificio de Dios. Cierre sus ojos, hermano, y expóngase al Espíritu Santo, expóngase a la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno y sea Él el que nos renueve, que sea Él el que nos mude en otras personas, que el día de hoy sea ese día donde se marque un antes y un después. Yo no sé si todos acá somos ya cristianos y todos hemos aceptado que Jesús es nuestro Señor, pero si no lo ha hecho, hoy es el día, hermano, y si lo quiere volver a hacer, hoy es el día. Hoy puede ser un antes y después para que el Espíritu Santo sea nuestro consuelo, nuestro guía, el que está cerca de nosotros, el que nos susurra qué es lo que tenemos que hacer, el que nos susurra para dónde tenemos que ir, el que nos lleve a ese momento en el tiempo y lugar perfecto para que nuestro corazón sea mudado en otra persona, para que nuestro actuar empiece a ser de manera diferente, para que nuestra vida empiece como fue para Saúl en ese momento, como fue para Saúl. Él era un campesino en términos generales y un día después él era rey. Saúl quiso esconderse cuando a él lo nombraron, él quiso hacerse a un lado, pero ¿saben qué? De Dios nadie se esconde.
Nadie se esconde de Dios. Y hoy no podemos escondernos de su presencia. Hoy no podemos escondernos. Él está aquí, el Espíritu Santo está acá. Y nos está recordando ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Señor, te pido que sea hoy, Señor, este momento y este lugar, Padre, que nuestras vidas tengan ese encuentro contigo, Padre. Que a partir de hoy, Señor, tengamos un antes y un después, Señor. Tanto en mi vida, Padre, como en la vida de mis hermanos. Que hoy sea el momento perfecto, Señor, donde tus planes se encuentran, donde tus planes se cumplen, Padre. Llévanos, Señor, a cada uno a ese propósito que tú tienes, Señor, a esos planes de bien, Señor, a esos planes perfectos que tú tienes para cada uno, Señor. Acelera los tiempos, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos empezar a vivir esa vida abundante que tú planeaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, espero Dios les haya hablado como a mí y que el Espíritu Santo pues refresque y renueve los corazones de cada uno. Amén.